there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson, y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Tuvimos dos servicios fenomenales ayer en el Centro Familiar de Adoración. Y el doctor Hill nos bendijo completamente Sí. ayer en la mañana. Y el doctor Gray hizo exactamente lo mismo anoche y le damos gracias al Señor por todo eso. Damas y caballeros, no hay nada como la poderosa unción del Espíritu Santo sobre el mensaje de la palabra de Dios predicada o predicado a la gente. Nada puede tomar su lugar. El Espíritu Santo lo llamó la locura de la predicación, pero lo usa para confundir a los sabios y poderosos, y gracias a Dios por eso. Bienvenidos al programa el día de hoy. Esperamos que las benditas bendiciones de Dios vengan a ustedes. Sí, señor. Joseph y yo vamos a estar viajando a Palestine, Texas, el 25, 26, 27 de febrero. Es un servicio juntos. Viernes y sábado, Joseph va a ministrar 6:30 de la noche. El viernes, 10:30 sábado en la mañana. Y yo el sábado en la noche a las 6 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana, en Clinton y Bass en Palestine, Texas. Y de este lado del escritorio, Uno más allá, pero no tengo nada que anunciar. La semana anterior voy a estar en Saraland, Alabama. Es el área de Mobile. Si está en el área, ven a Harvest Church of God, Pastor Ruth Cordaway. Estoy ansioso de conocer su congregación. El viernes a las 7 de la noche, si está en el área, voy a estar ahí con ustedes. sí, amén, ha alabado Dios. Estoy curioso, Joseph. Todo lugar que yo voy, me preguntan si llevé a mis hijos, pero nunca te preguntan a ti. Unos cuantos, sí. Ah, bueno, lo sé. A todo Todo lado. lugar que yo voy. Como que si todavía están viviendo conmigo. Sí, sí, le preguntaron si el anciano está con él. No, 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 no le preguntan eso. Pero me preguntan a mí. En todos lados, ¿trajeron a los niños o no? Bueno, Ayer en la mañana, usted cantó. fue maravilloso, sí, como lo que hacíamos antes. Bueno. Lo Ya. hicimos en los 90 mucho. Creo que Gabriel sabía que conocía la alabanza, ¿verdad? Sí, bien chistoso. La última vez que yo hice eso, uno de los estudiantes del Instituto Bíblico dijo, hermano Lorsen, usted estaba rapeando. Ah, No creo que lo estaba haciendo, no. bueno. Espero que eso es bastante exagerado, pero Eso es lo que pensé también, sí. Pero esta generación, ¿verdad? sí. Sabíamos que danzabas, papá, pero Está está empeorando. empeorando. Quisiera alentarlos y motivarlos a esa campaña de oración mundial. Cada sábado ustedes pueden hacerlo a cualquier hora, depende de ustedes. Pero comenzamos aquí los sábados en la mañana a las A las 9 de la mañana. 9 a.m., así es. Y el sábado en la noche o en la tarde a las 6 p.m. Y estuve yo muy emocionado y feliz por la cantidad de gente que llegó, que realmente no tenía nada que ver. Realmente sí y realmente no. Porque esto se transmite en todo el mundo. Y no tenemos manera de anunciarle a la gente a través de, más que a través del programa el viernes pasado. Pero realmente creo que tenemos la mente del Señor en esto. Y si ustedes pudieran apartar cierto tiempo cada semana, sea con nosotros a nuestro tiempo o no, realmente no hay diferencia mientras que ustedes aparten tiempo para buscar el rostro del Señor. La oración es lo que se necesita. Es lo único que va a cambiar todo esto. Nuestra nación está en terribles condiciones, la mayoría del mundo también. Y necesitamos, si ha llegado a existir el tiempo en el que tenemos que interceder, es este, hermanos.
Yo sé en mi corazón que el Señor me ha instruido a hacer lo que estamos haciendo. Yo no estoy al tanto porque no fue posible, no teníamos los medios para hacerlo, pero una campaña mundial de oración se tiene que evocar y yo jamás he escuchado nada al respecto. Bueno, por las razones que acabo de mencionar, simplemente cómo le van a hacer, no se puede en otros tiempos, ¿verdad? Pero ahora a través de la televisión tenemos esa oportunidad y gracias a Dios por eso. Así que yo quiero que a lo largo de todo el día estén orando con nosotros. Y si lo hacen, van a ver que las cosas van a ser mucho mejor para ustedes, su casa, su trabajo, su vivir, lo que sea. El Señor habló a mí acerca de esto hace como 2 años. Y me, me pidió que lo alabásemos constantemente de una manera callada. Nadie ni siquiera debe estar o debe saber que usted está haciendo algo en su corazón, pero yo creo que esto va a ayudar a mucho a la gente que sufre de depresión, a perturbación y cualquier otro tipo de problema que los secuaces de Satanás vengan a atacar. Tienen que contemplarlo. Permitan que la alabanza del Señor salga de su corazón tan a menudo como pueda pensar en él. Eso lo bendecirá a usted tremendamente. Bueno, John, estábamos preguntando dónde está Dave Smith. No lo hemos encontrado, lo perdimos en algún lugar. Ah, él es de Missouri y ustedes ya saben que son un poco cabezones. Bueno, no debo decir eso, ¿verdad? Eso me lo dijo Loren. Sí. No es cierto. Me gusta que me respalde. Sí, sí, siempre lo hago yo, sí. Siempre. Sí, sí, yo tengo la naga baja o el puñal atrás, ¿verdad? Y aquí lo tengo listo. Estamos tratando de orar y Sí. recibir liberación, pero Esa campaña de oración le va a ayudar. sí, van a ayudar, la realidad le va a ayudar a usted. Bueno. Oh, mi Dios. Damas y caballeros, miren lo que tengo que soportar. Ni siquiera puedo golpear a nadie yo aquí. Ya miro cómo es. Bueno, pues, John, Pero ninguna carne se gloria en su esfuerzo presencia. humano es lo más terrible para cada uno de nosotros. Es el problema más grande para la iglesia. Tratamos de utilizar instrumentos humanos, medios humanos para atacar a las fuerzas de las tinieblas y uno jamás gana con eso. Jamás. Y Dios dijo que Él no toleraría ninguna carne que se gloríe en su presencia. Pensamos en unos momentos y debemos darnos cuenta que hay una buena razón para eso, porque no hay nada que podamos hacer. Pero vivir para Dios diariamente, esto entra a esto poderosamente, permítanme explicarlo. Cuando Satanás viene contra ustedes y contra o en cualquier forma, tratamos de utilizar medios de la carne para vencerlos y no se puede. No funcionará, Dios no lo tolerará. Y bueno, Él lo deja a solas y a usted se le garantiza un desastre, dolor. Permítame ser un poco más específico con ustedes. Si es algo religioso, o aún de una manera mejor espiritual, queriendo decir que es real, el ayuno es real, la oración es real. Y la palabra de Dios, memorizando que es real, todo eso le ayudará, le bendecirá. Usted debe hacerlo. Pero no le dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y es lo que nos confunde, porque tratamos de vencer estas cosas por la carne. Miren, yo ayunaré tantos días y eso me dará victoria. No es así. Lo bendecirá, pero no le dará la victoria sobre el pecado en ninguna capacidad. Oraré tanto cada día, eso lo bendecirá también grandemente, yo sé.
pero no le dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No lo hará. Sobre el pecado. El pecado es algo poderoso. Tomó la sangre de Jesucristo en la cruz para tratar con este monstruo. Y cuando nosotros venimos contra él con nuestro esfuerzo patético y pobre, y vamos a vencer, bueno, jamás lo hacemos. Él no tolerará que nosotros nos gloriemos en su presencia. No lo tolerará. Si quiere usted sabiduría en su corazón, en su vida, su fe debe estar en Cristo y lo que Cristo ha hecho por vosotros en la cruz. Y tiene que mantenerse. Es un proceso 24 horas al día que nosotros sabemos qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Responde a la pregunta. Solucionó el problema. Y nuestra fe debe estar en Él constantemente. Y yo sé cada día que me levanto a orar, digo, Señor, mi fe está en usted y en lo que usted hizo por mí en la cruz. No está en mí o en ninguna otra cosa, ni en la iglesia, ni en ninguno de sus artículos o ceremonias o rituales, en nada de eso. Exclusivamente en ti, el gran precio que pagaste. Es tan fácil entrar a lo que nosotros pensamos que Dios, bueno, ciertamente lo va a honrar, ¿no es cierto? No lo hará, no tolerará nada de gloria en su presencia. No lo tolerará. Y la carne es la carne. Es tan horrenda en un hijo de Dios como en el mundo aquí. Entiéndanlo. Pero aquí es donde tenemos el problema. Hacemos estas cosas que son cosas religiosas y son cosas buenas y nos bendecirán, pensando vencer al pecado. Pero jamás funciona y no entendemos por qué. Yo no sé las cartas que he recibido a lo largo de los años, hermano Swagger. Soy salvo, soy lleno del Espíritu, amo a Dios y no entiendo por qué es que el Espíritu Santo no me quiere ayudar. Bueno, el Espíritu Santo le ayudará si usted lo hace a la manera de Dios. El Espíritu Santo es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Y aunque Él está en su corazón, en su vida, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes? Pero si nosotros pensamos que Él va a honrar nuestro llamado a la carne, o nuestro deseo de la carne, Él no lo va a hacer. Él quiere que nosotros honremos a nuestro Señor teniendo nuestra fe en Él. Él es quien pagó el precio, damas y caballeros. Jesucristo lo hizo. Él es quien sufrió las terribles agonías de la cruz para que podamos tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Así que nuestra fe siempre debe de estar en Él. ¿Entienda usted eso? No debe de estar en lo que hemos hecho. Eso es la carne. La oración en su propio lugar no es la carne. El ayuno no es la carne. Pero nosotros lo hacemos carne cuando hacemos estas cosas y dependemos de ellas. Pensamos, bueno, esta es mi victoria. Y yo he estado en ese camino, yo sé a qué me refiero. Y recuerdo el día en nuestra antigua estación de radio o salón de estudio de radio. Lauren estaba allí conmigo y el Señor habló a mi corazón y me dijo que el Espíritu Santo operaba totalmente dentro de los confines o parámetros, tal vez, parámetros de la obra terminada por Cristo. Él no va a operar fuera de esos parámetros. Y yo no entendía lo que el Señor me estaba diciendo. Yo pensé, pero yo no sé a qué se refiere el Señor. Pero poco a poco entendí que era de lo que me estaba hablando el Señor. Él no operará o funcionará fuera de esos parámetros. Lo que Jesús hizo en la cruz le da Espíritu al Santo. Espíritu Santo el medio legal, el derecho legal de hacer todo lo que Él hace. Y Él no opera fuera de allí porque es Jesús quien murió en la cruz del Calvario. Es Jesús quien pagó el precio. Yo no lo hice, usted no lo hizo. El Señor Jesucristo lo hizo y nuestra fe debe de estar en Él y el Espíritu Santo entonces obrará
en nuestras vidas y hará lo necesario. Aquí vemos en esta palabra gloria la idea de gloriarse, que ninguna carne se gloriará, se jactará. Esa palabra jactar sería Así mejor es. una traducción de esa palabra en su presencia. En otras palabras, el Espíritu Santo no permitirá que usted tenga la victoria que usted desea haciéndolo de la manera incorrecta. Estábamos hablando de nuestra responsabilidad el otro día como creyentes, creo que fue el viernes o el jueves. Nuestra responsabilidad es entrar a ese reposo y esa es la buena batalla de fe, creyéndole al Señor que obre en nosotros para obrar y hacer lo que está en nosotros, el querer y el hacer su buena voluntad, de acuerdo con como Filipenses lo dice. Pero la iglesia y la gente individualmente está inclinada hacia la carne, como siempre nosotros tratamos de volver a producir alguna forma de justicia por lo que hacemos, y es la inclinación de la humanidad, y ahí es donde la iglesia está como presa a la idea de atraer a la gente, como los pentecostales clásicos que dicen tienen que ir al altar a orar. La gente ora durante horas y es maravilloso, es grandioso, pero eso no traerá la victoria sobre el poder del pecado. Es el entendimiento de lo que Cristo hizo ahí en la cruz y trabajando no va a producir la victoria. Tan maravilloso como la oración es, y yo soy intercesor, hay días en los que yo siento la presencia del Señor y oro durante horas y yo amo cada momento de eso, pero no utilizo eso para traer victoria sobre el pecado en mi vida. Así Al es. mismo Así tiempo, es. hacer 40 días de propósito o 100 días de metas o algún tipo de programa que trate de ponerme en una obra de justicia a través de la ley, no va a producir justicia, no va a producir liberación. Eso es algo tan clave, si la gente lo entiende. De hecho, estamos frustrando la misma gracia que necesitamos de Dios, tratando de manifestar a través de algún tipo de ley obras que puedan producir justicia. En vez de eso, si nosotros descansamos en lo que Él ha hecho, Él lo hará. John, si leemos, me parece que es el capítulo 2 de Romanos, o capítulo 8 de Romanos. Si recuerdo correctamente, 16 veces, creo que 16 o 18 veces, Pablo escribió sobre el Espíritu Santo, y ninguna de esas veces se refiere al bautismo con el Espíritu Santo. Romanos 8, así es. Romanos 8. Y él está hablando del Espíritu Santo, sí, Sí, pero no el así bautismo es. con el Espíritu Santo. Esa es la doctrina de Pablo. Y podemos encontrar lo mismo en Gálatas si estudiamos Gálatas completamente. Exacto. Él no se refiere al bautismo, él se refiere a lo otro. Pero regresemos a la declaración, hermano Swagger. Parámetros. En nuestra mente limitada es diferente, o es que nosotros, es difícil que nosotros entendamos, y Dios nos ha puesto en una caja, pero parámetros indican límites. Así que si el creyente piensa en una habitación, o para mis estudiantes yo trazo una caja en la pizarra y digo, hay una esfera, un ámbito en el que el Espíritu Santo existe y obra. Y si yo quiero encontrarme con la ayuda del Espíritu Santo para todas las cosas, entonces tengo que ponerme en ese ámbito en donde el Espíritu Santo obra, porque esos son los parámetros. Así es. Así Así que, es. ¿cómo puedo yo obtener acceso a ese ámbito en el que el Espíritu Santo obra? Ese es el objeto correcto de fe. La puerta que se abre a este ámbito en donde obra el Espíritu Santo es su fe en Cristo y el crucificado. Y como usted dijo hace unos momentos, una vez que ese ámbito se obtiene, descansamos, nos quedamos ahí, permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y haga lo que sea necesario, pero debemos permanecer dentro de los parámetros del mismo ámbito del Espíritu. Es lo que significa andar en el Espíritu, vivir y morar en el Espíritu de lo que el Espíritu o donde el Espíritu está operando. Y esos son los parámetros que usted mencionó hace Así tantos es. años. Así es. Los parámetros se definen y una vez más, no podemos poner a Dios en una caja, eso no es la idea. La idea es que necesitamos estar donde el Espíritu Santo puede hacer legalmente la obra. Y esa es una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hago esta Puede pregunta ser. porque aquí es donde yo creo que los cristianos luchan. Algunos que han escuchado el mensaje de la cruz, de hecho, están entrando a ese lugar, pero porque no están viendo liberación inmediata de cualquier problema que tengan. Ellos, de hecho, están saliendo de eso pensando que no funciona. ¿Tengo la razón o no?
Básicamente todo el mundo, John, es exactamente lo que va a suceder. Pablo dijo que por el Espíritu esperamos la esperanza de nuestra gloria por fe, así que el proceso o el margen de tiempo. Me gustaría escuchar su respuesta. ¿Hay un margen de tiempo que Dios permite que nosotros estemos descansando en ese ámbito sin que veamos la manifestación de esa liberación o no? Aunque yo creo que si nuestra fe está en el objeto correcto, aún somos más que vencedores por lo que Él ha hecho. Sé que con mi vicio de los cigarrillos tomó un mes más hasta que yo pudiera llegar a comprender que necesitaba yo descansar, pero aún se requirió de un mes más. Si yo hubiera salido en el pasado como lo hacía en el pasado, esto no está funcionando y así que voy a tratar otra cosa. Creo que ahí estamos. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Definitivamente sí, sí. Personalmente yo creo que algo que yo voy a presentar como un potencial, como una idea, hay muchas cosas en nuestras vidas que el Espíritu Santo quiere arreglar Sí, y tal vez no sea, bueno, lo primero en su lista, tal vez no sea lo primero en la nuestra. buen punto. Este es un proceso de aprender a recibir gracia para ser cambiados y tal vez haya una obra fundacional, tal vez haya línea, mandato sobre mandato y áreas del corazón, la mente, que el Espíritu Santo comienza a obrar para prepararnos para la libertad que deseamos. Así que los cigarrillos y los vicios tal vez no era lo más prominente en la obra del Espíritu Santo cuando comenzó a trabajar en uno, o cualquiera que haya sido el caso. Ven lo que quiero decir, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros vemos aquello que nos preocupa más, pero el Espíritu Santo, una vez más, puede ver todo el ser, puede evaluar toda la situación, y yo creo, y estoy confiado en esto, que en el instante que la persona entra al ámbito en el que el Espíritu Santo obra, la obra comienza. Él no está trabajando o no está esperando para trabajar, él comienza esa obra inmediatamente. Tenemos que entender, y creo que realmente no entendemos lo horrible que es Buen el punto, sí. pecado, lo horrible, lo poderoso que es el pecado. Es tan poderoso que costó la cruz Así es, resolver sí. ese problema, así de poderoso. Así que la idea, o bueno, y mi fe está en Cristo y la cruz, pero el problema todavía está allí. Estamos hablando de algo que ha inundado a esta tierra con sangre, toda la tierra. Y y es algo que es tan poderoso más allá de nuestro entendimiento o pensamiento, el hecho de que no hay comparación a nada más. Y si puede tomar un poco de tiempo, porque estamos en un desastre, damas y caballeros. La raza humana lo está. Cuando vamos al punto central, nosotros estamos Sí. dañados en muchos aspectos y toma mucho más corregirnos. Ahora, el Espíritu Santo no se da por vencido. Usted puede fallar y pensar, bueno, yo pondré mi fe en la cruz y a pesar de eso voy a fallar o he fallado ya otra vez. Sin lugar a dudas, eso va a suceder. Jan lo mencionó en su vida personal. Es algo que, como con los cigarrillos, yo nunca he fumado un cigarrillo en mi vida. Yo no sé lo que le hace el cigarrillo a la gente. Para mí el cigarrillo es horrible. Huele horrible. No sé por qué es tan difícil dejarlos. Bueno, es porque son débiles, tal vez. Pero hay otras cosas que sí me afectan. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y no le afectarían a él, pero así es con todos nosotros. Y nosotros tendemos a veces darnos una licencia en nuestra situación mientras castigamos al que está a nuestro lado, al prójimo que tiene un problema. Hermano Swagger, también podemos con el mensaje de la cruz, con la comunidad pentecostal, lo que ha hecho con el mensaje del Pentecostés. A nosotros nos gusta tener la idea de que yo tengo esa experiencia o tengo este conocimiento y no hay nada más requerido de mí. Estoy en esta clase especial ahora y ahora he entrado yo a un ámbito, a una habitación y todos estamos en la élite con doctorados de la cruz o como quieran decirlo, pero Jesús dijo que si van a ser mis discípulos, deben negarse a sí Eso es, mismo, tomar la cruz tomar la cruz diariamente. diariamente y seguirme. Así que verdaderamente Ujú. jamás vamos a estar en un lugar en el que tenemos todo lo que necesitamos. Así que cuando se trata de dejar el pecado a un lado o cuando se trata de encontrar victoria sobre el pecado, siempre estamos viviendo en un lugar en el que tenemos la victoria, pero estamos recibiendo la victoria. Hemos sido hechos libres, pero seguimos siendo hechos libres.
Si alguna vez perdemos, Muy correcto, hemos repítelo. sido librados y libertados, pero estamos siendo hechos libres. Y si llegamos a perder esa mentalidad, corremos el riesgo de enorgullecernos y estar en un tipo de vida en el que decimos que tenemos algo que nadie más tiene. Usted dijo esto, que el Espíritu Santo ha permitido que la naturaleza pecaminosa, la carne, permanezca en nosotros con propósitos de disciplina, disciplinarios, para mantenernos humildes Te ante voy a hacer Dios. una pregunta sobre lo que acabas de decir. ¿Será posible que, que Dios permite que nosotros tropecemos para mostrarnos que no somos nosotros? Porque tenemos la tendencia que lo logramos nosotros, aunque nuestra fe está en el objeto correcto. Absolutamente. Queremos pensar que, bueno, yo soy muy bueno en lo que hago. Pero la verdad es que no. Una vez más, ninguna carne se jactará en su presencia. Pero lo he Pero dicho sí todo el tiempo, tratamos, pero ¿no? toda carne trata de hacerlo. Es inevitable que comencemos a tomar el crédito por lo que Dios puede hacer. Ahora, como usted dijo, nuestra mente aún no se renueva o no es renovada, así que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra dirección y en nuestra vida diaria. Yo no creo que lo que usted ha dicho es probable, creo que es normal. Creo que hay áreas, tal vez no esté en el mismo área de fracaso en el que se haya fracasado antes, pero yo le puedo decir esto, habiendo tenido victorias sobre diferentes cosas, es reconocer el mensaje de la cruz y aprender a hacerlo mejor para poder entrar en la verdad del asunto. El fracaso el día de hoy me daña más intensamente de Claro, lo que claro. lo hace hoy. Aún si nosotros, y ahora yo sé que esto es una idea mala, pero si uno comparara lo que uno hizo antes a lo que uno se preocupa hoy, tal vez antes ni siquiera le preocupaba antes lo que le preocupa hoy, ¿verdad? Claro, Tiene claro. sentido porque hay una sensibilidad que continúa creciendo, pero la necesidad de ser un dependiente, y esa es la idea, tiene que permanecer con nosotros cada momento de cada día y siempre saber que esta ley del espíritu de vida es lo único que puede hacerme subir por encima de la ley del pecado y de la Mm. muerte. Y aunque yo aún vivo en una forma corruptible y vivo en un mundo corruptible, mi única esperanza de poder subir por encima de la ley la ley de muerte es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso me humilla. Eso no me pone en una clase de elitismo y de todo otro tipo de grupos que causa que nosotros nos enorgullezcamos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano Swagger, pero al mismo tiempo, esta vida, cuando comenzamos a encontrar la ley del Espíritu en Cristo, Dios nos comienza a levantar por encima de cosas que solían denigrarnos y degradarnos y derrotarnos. Y es la mejor vida que usted ha llegado a tener y uno tiene que darle a Dios toda la alabanza y la gloria. Así que esta naturaleza pecaminosa queda, el diablo queda, las influencias del mundo quedan. Tenemos que enfrentarnos a estas cosas, pero solamente en la fortaleza de operar en el poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo esto quedó como salvaguarda para el creyente para asegurarse de que no dependemos de nuestra carne, de nuestra vida. Me parece que la advertencia es una perfecta situación para la pregunta, porque tenemos que entender que aquellos que son espirituales nos dice que tenemos que cuidar la manera como manejamos a los hermanos en la fe para que no seamos tentados. Eso nos muestra que es una gran verdad, que Dios está en control de mantenernos humildes cuando nosotros podemos encontrarnos, y yo creo que también puede ser verdad, que el Espíritu Santo puede estar am, mostrándonos el pecado en nuestra vida, pero simplemente porque fallamos no quiere decir que Él se detiene. Cuando nosotros entramos en la libertad de la cruz, allí hay una obra progresiva del Espíritu, un proceso de crecimiento. Él dice que Él va a vivificarnos, pero como usted dijo, hermano Sager, porque una persona falle, eso tal vez es para enseñarnos, tal vez eso es para ayudarnos a crecer y que continuemos entendiendo. Dios no Amén, es el sí. autor del fallo, de ninguna manera. Él no quiere nada que ver con el pecado en lo absoluto. Eso lo hacemos nosotros.
pero Él sí usa cosas para enseñarnos. Como en Gálatas 6:1 le enseñaría a los que estaban muy poco, Si lo vas a atacar a Él, te voy a poner en la misma situación. Si lo sí, vas a maltratar. sí. Aquellos que son espirituales deben restaurar, pero en el espíritu de mansedumbre, para que seáis sentados como los hermanos que fallaron. Exacto. Y por supuesto, eso fue escrito a la iglesia de Galacia, que lo puso en contexto, que es tan importante. Pablo dijo y dio la exhortación a que andar en el espíritu para no cumplir con la concupiscencia de la carne. Y también entendemos que van a haber aquellos que van a estar caminando en el espíritu, van a estar caminando en el espíritu y van a fallar también. ¿Qué hacemos con todo eso cuando realmente tenemos la mente de Dios y entendemos el Ujú. crecimiento? 6:1. Si sois espirituales, hay que restaurar a Restauren a tal aquellos en espíritu de en el mansedumbre. espíritu de mansedumbre. Así que la gente a nuestro alrededor va a quedar mal, va a quedar corta. Y cuando decimos eso, siempre tenemos que decir esto, que no estamos predicando que está bien pecar. De ninguna manera, Estamos ¿no? enseñándole a la humanidad que en este proceso de aprendizaje no hay ninguna perfección sin pecado y sí van a haber momentos en los que la gente queda corta o le falla a Dios. En Romanos 3, Pablo lo dijo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es un presente activo indicativo, una condición continua y sin fin. Todos quedamos cortos, estamos mal. No está excusando el pecado, pero ¿cómo lo puedo decir? Es una expectativa irrealista pensar que jamás vamos a tropezar. Yo quisiera que no pecaseis, 1 Juan 1:2, pero si Pero si pecas, pecan. tenéis abogado para con el Padre. Yo sé que algunos dicen que esto no se le escribe a creyentes, él le escribe directamente a los creyentes. 1 Juan 1:9. No sé quién puede ser Sí, tan tonto cuando lo es. bueno, porque están enseñando que no debemos confesar el pecado, pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados. La justificación no es la hermosa verdad que es para permitirle a la gente pecar, es la verdadera hermosura en la que nosotros nos podemos volver a levantar cuando tropezamos sabiendo que nuestra relación con Dios no ha sido desechada en el cielo, no nos ha borrado de la vida del Cordero. Y la justificación es la promesa de Dios. Si usted aún me cree a mí, yo aún estaré ahí con vosotros, aún a través del fracaso, victoria, sin importar cuál sea el problema, yo aún estaré ahí. Ujú. Y esa es la justificación que la iglesia lucha para comprender porque es tan maravillosa y poderosa. No debe ser algo de lo que se abusa, sino que es la plataforma que me permite a mí volverme a levantar después de que yo soy destituido de la gloria de Dios por mis fracasos y continuar en este maravilloso procedimiento para convertirme en la imagen de Cristo. Así es. Y gracias a Dios por el privilegio de cómo el Espíritu Santo obra en Amén. nosotros a pesar de nuestros tropiezos. Hermano Swagger, quisiera probar estas aguas con esta escritura, la idea de que a veces podemos vivir en el Espíritu, pero ignorando la palabra de Dios, esencialmente es de lo que estamos hablando. Podemos vivir en libertad, sin embargo, la palabra de Dios, como en Gálatas 6:1 nos dice cómo tratar como hombres espirituales con aquellos que han sido vencidos o sorprendidos en una falta, por ejemplo, en Efesios capítulo 5. Y yo pudiera estar equivocado, pero en mi mente la Biblia dice que hay que estar airados y no pecar, no permitir que el sol se siente o se ponga en vuestra ira. Y la próxima declaración es, ni tampoco deis Mm. lugar al diablo, a Satanás. Y en el griego literalmente significa, ni deis lugar a Satanás. Así que am, la pregunta es, nosotros como, bueno, la declaración es que como cristianos, si ignoramos el mandamiento del Espíritu Santo, aún cristianos que conocen el mensaje de la cruz, conocen la verdad, no estar airados continuamente con nuestros hermanos, sino el cosechar o el mantener esa ira y esa contienda. Y el Señor dice, no, no permiten que el sol se ponga en vuestra ira. Estamos dándole a Satanás esa base, dándole esa base de operaciones para obrar mucho más daño en nuestra vida. Y a veces ese fracaso en particular, para seguir esa acción, es un resultado de simplemente ignorar la obra y la palabra de Dios.
Mm. Yo sé que la idea de responsabilidad surge. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pero aún como un hombre es libertado del pecado, viviendo en el Espíritu como yo creo, el día de hoy que vivo por causa de mi fe en la cruz, ¿no llevo yo conmigo también la responsabilidad de obedecer su palabra consistentemente? ¿No es eso también mi responsabilidad? Definitivamente que lo es. Así que nosotros llevamos esas consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Sea que Dios permita que la tentación llegue a nosotros y no restaremos en un espíritu de mansedumbre si permitimos que Satanás tenga una base y obre sus artimañas en nuestra vida porque no queremos dejar la ira. Sí llevamos esa responsabilidad. Se está enfrentando a un factor poderoso. Satanás él no es realmente débil. Él es el ángel más poderoso que Dios ha creado y él ha tornado ese poder que Dios le dio y con lo que le sirvió por tanto tiempo en maldad y solo con un propósito y eso es destruirnos. Y eso es Amén. lo que él quiere hacer. Sí, Y es la razón por la cual somos tontos si tratamos de usar algo aparte de Cristo y la cruz para sí, enfrentarnos a eso. Estás tratando con un campeón de pesos grandemente. pesados del poder de las tinieblas. Entonces, cuando vemos al apóstol Pablo en Corintios, que estaba a punto de un desgaste nervioso. Ayer a Satanás con opresión tratando de hacerlo caer, de caer, y estuvo cerca de lograrlo. Entonces, eso es el gran poder del que Amén. estamos hablando. Y el hombre, gran Pablo, que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento, Podemos lo encontrar dice. eso en 2 Corintios 1. Es lo que él dijo, Sí, que desesperamos de nuestra vida él no pensaba que iba a sobrevivir. y todo era parte del proceso. Una de las cosas, y Joseph, no quiero yo desviarme demasiado, pero es otro tema. Sin embargo, en el mensaje de la cruz hemos enseñado y con toda razón que no estamos bajo ninguna ley del antiguo pacto. No hay porción de la ley del antiguo pacto a la que yo sea Así es, responsable o así es. que tenga autoridad sobre mí. Sin embargo, Pablo utilizó un término que Ujú. se refirió a ese término como la ley de Cristo y define para nosotros las acciones y las actitudes que nuevos creyentes del nuevo pacto son responsables a esto. Podemos encontrar esto en las enseñanzas de Cristo, también se extiende a sus apóstoles porque habían cosas que los apóstoles trajeron relativamente a cómo vivir justamente y cómo debe verse eso. Que los discípulos cuando Cristo estuvo aquí no estaba listo para recibir. Así que si estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar estos elementos de la ley de Cristo. Soy responsable no a los 10 mandamientos, soy responsable a Cristo. Yo estoy casado con Cristo, así que todo lo que Él dijo que era moral, yo soy responsable de esto. Todo lo que sus discípulos dijeron que era moral, yo soy responsable de eso. Cuando yo no reconozco eso, estoy en problemas. Ahora entramos al ámbito de por qué. ¿Por qué tenemos un movimiento de santidad? Porque sienten esa necesidad de compararse con la moralidad que Cristo demanda de los creyentes del nuevo pacto, pero no saben cómo llegar a ese punto. Y es lo que nosotros hemos traído ahora y debemos añadirle a los diseños de la santidad que se deletrean en el nuevo pacto por Cristo y sus apóstoles. Nueva escritura del nuevo pacto. Si usted encuentra un código moral en el nuevo pacto, usted es responsable por ello. Ahora también va a tener otra voz que va mucho más allá de lo que se escribe, y es la voz del Espíritu Santo en cada creyente, guiando, dirigiendo lo que la moralidad debe ser. Somos responsables por eso. Pero también, primeramente, tenemos que saber cómo responder a la responsabilidad que Cristo nos da a través de la voz de Cristo, a través de la voz de los apóstoles, a través de la voz del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Es la ley de Cristo. Él nos hace hacer cosas o no hacer cosas que están bien que otros cristianos Y hagan. esa es nuestra responsabilidad. Así es. Primeramente, hay tanto en el Nuevo Testamento
Y cuando hablamos de esto ahora, hay un segmento de la gente que enseña que ustedes están predicando la ley. No, no, estoy enseñando actividad moral que se requiere para estar en asociación con Cristo que es santo. Si el apóstol lo dijo, es del Espíritu Santo. ¿Sabe? El hermano Tim dijo ayer, predicó sobre los 10 mandamientos y alguien le dijo, Mm. bueno, creo que voy a orar acerca de hacer ciertas cosas de esas. Así es como nosotros nos dirigimos a la Así. moralidad hoy en día en el nuevo pacto. Es explícitamente su voluntad, pero oramos para ver si lo Él hacemos o iba a no. orar a ver si lo iba a hacer. Sí, si no le des lugar al diablo, voy a orar acerca de eso, dice la gente. Pero todo esto, Buen punto, dice. todos estos códigos morales están ahí para nosotros y hay un diseño para la santidad, hermano Swagger, en las Escrituras, pero hay un proceso por el que la santidad puede alcanzarse y eso nos lleva de vuelta a la cruz. Tenemos que añadir la responsabilidad de Claro. Cristo y la ley a la responsabilidad de cómo llegar ahí. La única manera. Ya volvemos. Muy bien, John, vamos con la próxima frase, por favor. Pero de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús. El gran plan de Dios que está mucho más allá de toda sabiduría del mundo. Nosotros estamos en Cristo Jesús en virtud de la cruz, lo que Él hizo allí. El cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justificación y santificación y redención. Tenemos todo esto por el Espíritu Santo, a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Esto quiere decir que la cruz siempre debe de ser el blanco de nuestra fe. Ahora vamos a ver esto otra vez. Estamos diciendo, como dijimos, que la sabiduría y la justicia y la santificación y la redención vienen a nosotros a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Solamente sí. En otras palabras, usted, bueno, se da cuenta que si eso es el caso, si así es el caso, la iglesia está en una condición terrible porque no está buscando la cruz para nada Sí. fuera de la salvación, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Recordemos que es nuestra fe en Cristo que nos pone en la persona de Cristo. Nosotros inmediatamente como creyentes somos bautizados en Cristo. El término en Cristo se utiliza unos 125, 176 veces en Él, en quién, en Cristo, que Pablo nos menciona, pero es el área que define la comunidad del nuevo pacto. Ya no más se trata en una tierra, ya no se trata en una ciudad, no se trata de una localidad de la tierra, ahora está en una persona y nosotros estamos completos en Él. Nuestra fe nos pone en Él. Y hermano Swagger, nuestra fe, después de haber sido puesto en Cristo, que es el ámbito donde obra el Espíritu Santo, debemos mantener esa fe simple, eh, continuar dando esos beneficios de lo que Él nos da, santificación y redención. No es algo que nos ganamos, pero aún así es algo que se hace disponible como criaturas de Dios y como pueblo de Dios aprendemos la dependencia. Y es dependencia en Cristo y lo que Él hizo para ponerme en este nuevo pacto. Tomó la cruz para hacer todo esto posible. Solamente, sí, era el punto entero. Para poder tener una nueva comunidad y Cristo estar y Entonces, nosotros estar la en Cristo. cruz no fue un accidente, no fue un incidente, no fue una ejecución, no fue un asesinato, era un sacrificio. Y se había determinado desde antes de la fundación del mundo. Así Pero así es es. como Dios finalmente se movería a través del nuevo pacto, del antiguo pacto, y crear a una nueva gente de judíos y gentiles que fueron elegidos, fortalecidos por su espíritu, receptor de toda su bendición. Nosotros estamos en Él. Él nos ha formado en un nuevo hombre. Efesios 2 es importante. Al estudiarlo, aunque cada uno de nosotros tenemos nuestro llamado por separado, todos estamos en Cristo y esto tiene que entenderse solamente por causa de la cruz. Así es. Eso es lo que lo hace todo esto posible y todo lo que él hizo allí puede llegar a nosotros
si es el blanco de nuestra fe. Eso es una necesidad Cuando Pablo dijo en Colosenses 2 que estamos completos en en Él, él. previo a esa declaración, él dijo que toda la plenitud de la deidad está en Él. Queriendo decir que todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios puede hacer está literalmente en Cristo. Ahora, ¿dónde fue que Dios me puso a mí cuando acepté a Cristo como mi Salvador? En Cristo, en quien todo lo que tiene que ver con lo de Dios mora en Él. Todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene, todo lo que Cristo puede hacer, es lo que me puede hacer completo. Todo esto Hecho posible por la cruz. solo por el sacrificio de Cristo en el Calvario. Así que debemos reconocer que estamos completos en Él, pero tenemos que crecer en dependencia, tenemos que aprender a ser dependientes de Él. En nuestro mundo, al crecer, de acuerdo como yo he entrenado a mi hijo y John a su hijo, los enseñamos a ser independientes de nosotros. Así que la mentalidad es que al crecer y al tomar sus decisiones, ellos hacen sus deberes y obtienen su dinero a solas, ellos crían a sus familias, se convierten en independientes y madurando en nuestras mentes se convierte en algo independiente. Pero en las provisiones de Dios es lo contrario. Si nosotros vamos a madurar en las cosas de Dios, tenemos que madurar en la dependencia. Así que nos convertimos en unos niños, nos movemos de la persona independiente que dice, bueno, yo me encargo de eso, a la dependencia que dice, bueno, Dios, si no te encargas tú de lo mío, entonces nadie lo va a hacer. Así que la persona madura se mueve en una posición directa a lo que el mundo enseña relativamente al crecimiento. Nos movemos de la independencia a la dependencia. Todo basado en quién Cristo es y lo que Él ha hecho. Eso es madurez. Bueno, dependemos de él y él tiene la respuesta a las preguntas que tenemos, Todas ¿no? las respuestas, Todas, no no solo algunas, algunas. sino todas. Sí extraño yo la mesada de cualquier manera, lo extraño. Ahora me lo tengo que ganar todo a solas, pero sí, tiene razón, eso es lo que es. Es la fe de un niño y realmente eso es fe que nosotros tenemos. El Señor nos tiene que traer a la fe de un niño. Lo que eso significa es que ese niño no está dependiendo de sus recursos, ni siquiera entra a su mente. Cuando mi niño y Joseph, tú tienes más que yo, así que realmente puedes predicar este sermón, pero cuando mi niño necesita algo, su primer pensamiento es, Usted, quiero pedirle a mi papá porque ellos saben que yo tengo los recursos y que quiero ayudarles. Y al crecer, es verdad, ellos comienzan a tratar de averiguar a solas, tratan de obtener eso, lo que sea, y ellos tratan de subirse y sacarlo por sí, y ellos se pueden lastimar. porque sabes ahora que mis bisnietos son más inteligentes que los tuyos. Sí, estamos orando, estamos orando. Todos pueden funcionar y pueden hacer las cosas mejor que nosotros, pero, hermano Suárez, usted ha hecho la pregunta y me ha intrigado mucho. Usted ha hecho esta pregunta muchas veces, ¿por qué es que la iglesia moderna, corporativamente, individualmente, el día de hoy, escuchan el mensaje de la cruz y no lo aceptan, lo rechazan? ¿Por qué es que cuando esta verdad se proclama, no se acepta? Bueno, Josh, tenemos a muchos que no lo rechazan, es que simplemente lo ignoran. Sí, pero ¿por qué? Y eso es una forma de rechazo. Así es, correcto. Es una forma de rechazo. Y es la pregunta que me hago a mí mismo y sé que argumentamos y Lauren, por lo menos Lauren y No, no es yo. cierto. Discuten por discusiones. Oh, señor, ya ves lo que yo tengo que soportar. Solo digo. Y, pero bueno, de todos modos, yo oro en que espero que le esté en lo correcto. Pero esta situación me molesta, francamente. Hermano Swagger, hay una inclinación Inclinación. carnal natural. Y regresamos, y Joseph habló de esto la semana pasada, la palabra agne eio, en una definición simple, combina dos pensamientos. Una es una falta de conocimiento, pero también la palabra desinclinación. Desinclinados por cualquier razón. Y la mayoría de las razones es que la cruz
demanda que cada esfuerzo carnal, que es de lo que hemos estado hablando el día de hoy, sea algo de lo que se arrepiente y que se entregue. Ahí está. Al Ahí estar está. pensando en la ilustración que usted habló de sus hijos y aún pensando en los días cuando todos nuestros hijos estaban en casa, cuando ellos llegaban y querían algo de nosotros, ¿saben algo impresionante, Josh? Ellos jamás dudaban que no podíamos proveerlo. Los niños que dependen, ellos jamás dudan que la comida va a estar en la mesa, nunca dudan que va a haber aire acondicionado, calefacción o combustible, simplemente esperan que mamá y papá provea todo por nosotros. Estamos nosotros acostumbrados en esa provisión y ahí es y de ahí es de donde Dios nos quiere, bueno, ahí nos quiere llevar a una mentalidad como de niño, pero la humanidad se rechaza o rechaza más bien la inclinación hacia Dios, no importa quién sea. Si la persona ha estado aceptando medios de la carne para tratar de obtener acceso o favor con Dios, entonces cuando venimos y decimos, saben, tenemos que ser como niños, no podemos citar o ayunar o memorizar las cosas para obtenerlas. Esa es una aversión natural en el corazón de esa persona. Todo eso es en contra de lo mismo que ellos dicen que harían. Ellos pensaron que podían lograr. Y eso es un insulto. Así que esa es la razón principal. Hay tantas otras razones. Y ese es el corazón que está allí. Eso es, no hay, no es carne, ese es el problema. Por eso cuando un programa o libro se promueve que esencialmente dice, usted lo puede hacer o lograr, eso lo venden y llega al punto hasta que deja de funcionar, hasta allí lo venden hasta que tienen que hacer Hasta que algo se refuta. nuevo y todo vuelve, una vez más, usted lo puede hacer si sigue estos pasos, pero las palabras que hemos leído, aquí dice justicia, santificación, redención, pensemos en lo que se está diciendo aquí. Aquí estamos hablando de cosas que ninguna de estas cuatro, que abarcan todo, se pueden obtener por ningún ser humano ni por nosotros, pero en Cristo todas son provisión y son sabiduría obtenible, ¿no? La justicia, la santificación, etcétera. Si buscamos esas cosas, entonces solamente hay una área donde encontramos la respuesta y esa es a través de la obra terminada por Cristo. Si estamos buscando algo de nuestra carne, y este es el problema, que estamos buscando en la carne. Si decimos, y es lo correcto, que el Espíritu Santo opera exclusivamente a través de los parámetros de la obra terminada por Cristo, tenemos que ver entonces qué es lo opuesto. Bueno, entonces sería nuestra fuerza de voluntad que opera y funciona exclusivamente a través de los parámetros de fe, nuestra carne. Y allí es donde tenemos a mucha gente operando a través de la fuerza de voluntad y provocan eso que es la carne. Y esta es la explicación que la gente está buscando, es ¿por qué es que sigo yo fallando? Esta es la respuesta a lo que le estamos entregando al pueblo, exactamente la palabra de Dios, y están haciendo la pregunta, Sí, ¿por qué amén. sigo fallando? ¿Por qué es que no puedo hacer esto y aquello? Esta es la razón, porque estamos hablando de que estamos avanzando a través de la fuerza de voluntad y la carne. Por eso no estamos viendo la santificación y aún la obra redentora se cuestiona en parte por algunos. Por eso es la respuesta que la iglesia e individuos están donde están hoy día en el mundo. Saben, en Romanos capítulo 4, si nos fijásemos en esto rápidamente, pudiéramos ver el mismo problema aún en la salvación, algo que Abraham tuvo que aprender. Versículo 2, porque si Abraham fuese justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse. La idea de jactarse otra vez, pero no ante Dios. Y después en el versículo 4, a aquel que obra, el galardón no se le reconoce como gracia, sino deuda. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que si Abraham hubiera podido obrar para la justificación, entonces Dios le hubiera debido a él basándose en su obra, pero Dios no provee una, un proceso de labor por recompensa. Así que completa en el versículo 5, pero a aquel que no obra, que cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Así que, una vez más,
no tenemos causa para jactarnos o gloriarnos en nada que digamos o hagamos, no en nuestra redención inicial, no en la justificación, no en la santificación, no en la sabiduría, todo lo que tenemos. Romanos capítulo 8 dice que recibimos gratuitamente, como aquel que nos dio su Hijo no nos dé gratuitamente todas las cosas. Ahora, o eso es verdad o no lo es, pero la carne quiere ganarse algo. Así que cuando decimos que la carne no se lo puede ganar, nosotros incurrimos la ira de todos aquellos que creen de otra manera. Quiere la gloria de la victoria Así y es. Dios no va a permitir eso Correcto. porque realmente estamos quitándole la victoria a la gloria. Realmente, ¿por qué? Por eso es que la gente rechaza el mensaje de la cruz. Así es, Sí. exacto, así es. Pero yo no creo que Lauren llegan hasta el punto donde entienden, no entienden. Tal vez no lo entiendan, pero es la reacción inicial, que ellos están insultados, ofendidos, tal vez no pueden definir por qué, así que una vez más pueden inventar ellos pantallas de humo diciendo no me gusta el traje del hermano Larson, no me gusta cómo él habla, no me gusta el hecho de que solo tiene 5 dedos y no 10. Bueno, hay un montón, bueno, no me cae bien, no me gustan sus tenis, sus zapatillas, bueno, es una pantalla de humo para tratar de proteger lo que ellos están haciendo en la carne. Y eso realmente es el problema principal. Se nos terminó el tiempo y yo creo que algunas cosas se han dicho acá que el pueblo necesitaba escuchar y qué bueno haberle tenido con nosotros. Quiero que lo sepa. Y estén orando por la programación cada día. Y apreciamos eso pues en gran manera y realmente nos hace tanto, tanto bien. Les amamos. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.